A mí me sorprende que los tenga también conservados la maestra Marta Martínez, porque son libros que con tocarlos ya se arruinan, por eso lo traigo también protegido. Es más, este es el libro de Ángel Muñoz Fernández. No se lo he podido entregar porque no lo he podido ver, que le hizo el favor de firmárselo la maestra Cora Velázquez Alvarado. Ángel Muñoz Fernández fue el anterior editor de la obra de Bernardo Couto Castillo, que esta tarde nos reúne. Bueno, más adelante les voy a decir varias ideas que tengo, pero sobre todo hay una serie de televisión de la cual quiero partir, que lleva por título Desperate Romantics, que habla sobre los pintores prerrafaelitas. Me parece que ese pleonasmo romántico desesperado podría aplicarse a Bernardo Couto Castillo. Para esta conversación en torno a este fantasma tan vivo que es el de Couto Castillo y que Oral recupera de manera maravillosa, está aquí el doctor José Ricardo Chávez, convocador de fantasmas, extraordinario investigador y autor. Les recomiendo su último libro, México Heterodoxo. Es un viaje a ese México desconocido, inexplorado, que él se encarga de tipografiar para ofrecernos un México que aparentemente no conocemos, pero que allí está. Y tenemos este libro que pretende ser la obra reunida de Bernardo Couto Castillo. Tal vez esa sería la primera provocación, querida Coral. ¿Por qué el título de obra reunida? ¿En qué se distingue este libro de las investigaciones previas que se han hecho sobre este jovencito que ahora despierta la atención de todos los muchachos interesados en la literatura del siglo XIX? Creo que este nuevo hippie atrae la atención de los jóvenes, es un imán, es una provocación, es un autor que se engancha con ellos de manera inmediata. Pero bueno, quiero saber la opinión de la maestra Coral Velázquez Alvarado. Bueno, primero decidí que fuera obra reunida y no obra completa, porque en las cosas del siglo XIX y incluso en las anteriores es muy difícil tener la obra completa de un autor. No falta que algún pariente dice, bueno, yo sí guardé la libreta donde tenía las anotaciones originales, o algún periódico que se publicaba en un estado, una revista, y entonces si encontramos ese texto deja de ser obra completa, ¿no? Inmediatamente. En el caso, además de Couto, yo tenía una gran duda. Tengo noticia de un texto que aparece en una revista de Guadalajara, Jalisco, y que no pude encontrar en ninguna biblioteca de Guadalajara ni en ningún acervo especializado de aquí de la Ciudad de México. Entonces eso ya no me hacía obra completa. No le puse tampoco antología porque la pretensión del volumen tampoco era hacer una antología, no era escoger con algún pretexto textos acerca del autor o sobre el autor o que el autor haya escrito. Entonces, mi fin era sobre todo ofrecerle al lector ambas versiones de los textos, las versiones primigenias que formarían después su libro Aspódelos y fijar las versiones de Aspódelos que fueron las últimas. Por eso es obra reunida. ¿Qué la distingue de otras? Bueno, eso que no es una antología, que pretende tener lo más completo hasta ahora, que pretende ser una obra especializada, una edición técnica, y además que tiene pues un estudio preliminar donde se habla acerca de la obra del autor y no solamente donde se pretenda dilucidar su obra a través de esa leyenda negra y toda su historia oscura del autor. Creo que eso es lo que la distingue.
Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por venir a esta presentación. Muchas gracias también a Coral por la invitación para presentar este libro. Pues aquí en compañía del doctor Quirarte, compañero, colega en estas lecturas oscuras de la literatura del siglo XIX y un poquito del XX. Entonces, para mí es realmente un gozo estar aquí. Y sobre todo también, ya hablando un poco como maestro, un gusto ver cómo las personas van cambiando para bien, ¿no? Desde que la ahora maestra Coral Velázquez pues, había sido estudiante mía, licenciatura y maestría, y bueno, ya desde aquellos momentos así tan jovencita y tan frágil aparentemente, ya se notaba esa fuerza intelectual que hoy justamente se plasma en este libro, que efectivamente viene a consolidar esta recepción crítica que ha tenido la obra de Bernardo Couto. Él tuvo la buena suerte de que en su tiempo de vida, una vez que murió, sus propios colegas y compañeros comenzaron a escribir sobre él, aunque buena parte de ese material tenía un toque más anecdótico. Lo interesante es ver cómo casi un siglo después, en el 84, 86, comenzó toda una recuperación crítica de esa obra que solo se conocía fragmentariamente, y fue así como tuvimos la reedición de los cuentos de Fódelos en el 84, 86, ¿no? Por la mano de Fernando Tola de Javits en la colección de La Matraca de Trinidad Editores. Luego, más de una década y media después, que vino en la recopilación que hizo Miguel Ángel Muñoz Fernández, que uno creía que ya iba a ser definitiva, y ahora esta nueva recolección, presentación, que aunque de alguna manera un poco humilde, Coral quiera llamar obra reunida, pues hasta el momento es la obra más completa que tengamos de Couto. Coral ha mencionado toda esa leyenda negra que ha rodeado a Couto como una suerte de nuestro máximo decadente en México, con todo el fulgor que pueda significar el morir a los 20, 21 años, dejando sin embargo una vasta obra escrita prácticamente en un ciclo de 7 años, puesto que, según nos menciona en su estudio preliminar Coral, la primera publicación suya fue a los 14, desde 14 a 21 que murió fueron 7 años de esta producción con un perfil bastante definido, y eso es algo que ahora que tuve la oportunidad de ampliar y de revisar, de ir más allá de lo que eran los textos de las Fódelos, me queda esa sensación, ese sentimiento de que, a pesar de que se trata de un autor joven, como les digo, muerto iniciando los 20, sí hay al mismo tiempo ese sentimiento de que la obra suya no es una obra joven. A pesar de su juventud física,
siento que él logró más bien esa consolidación de dar a su obra toda esta nitidez, esta fuerza que en otros escritores tarda mucho más en consolidarse. Y aquí justamente yo quisiera preguntarle a Coral cuál es su impresión, ¿no?, en relación con este, digamos, espíritu de la obra como una totalidad, si ella siente este carácter rotundo, esta evolución del texto o esta confrontación entre lo que podría ser la edad juvenil del autor y lo que yo he sentido como una obra madura, digamos, en ese breve lapso. Bueno, en cuanto a la obra, me parece que hay algo que le ayuda muchísimo a Bernardo Couto. Él proviene de una familia que está bien acomodada, que seguramente tiene una biblioteca maravillosa, y creo que esa formación le ayuda mucho. Creo que eso es lo que lo hace ser un autor mayor a pesar de su juventud. A pesar de que tenía que llevar un criado acompañándolo al periódico a que llevara sus cuentos, el universo intelectual que él poseía en su casa era primordial. Su abuelo era ni más ni menos que José Bernardo Couto Pérez, entonces es el autor de La Monarca de Córdoba, por ejemplo. Pensemos todo ese bagaje que ya traía él, ¿no? Pensando en algunos textos de su segunda etapa donde ya escribe acerca de la muerte y de gente que ve espíritus, de algunos espíritus que hablan, etc. Él traía todo eso detrás, no era fortuito. Yo veo un cambio de intereses a través de su obra, sobre todo porque en un principio sí, a pesar de que no se lee una obra joven, digamos, en el sentido de que no tropieza tanto como otros, sí se nota el cambio de intereses. Primero, tiene un interés como por el crecimiento del autor en sí mismo y el crecimiento del artista. Entonces los primeros textos hablarán de eso, de cómo crece el artista, de qué es lo que sufre en el siglo, de qué es lo que le pasa. De pronto tenemos un silencio de un año, él se va a viajar a Europa y lo que trae consigo es más experiencia. Ahí surge otro cambio. Su perspectiva ya es la de el hombre que regresa, de haber conquistado Europa, de haber visto otra literatura, cómo se manejaban los autores allá. Cuando regresa dice Ciro B. Ceballos, que lo conoce, dice, a mí me decían que era un niño, yo ya no lo conocí niño. Dice, es el escritor novel joven imberbe, pero él dice que viene vestido de artista, entonces lo menciona en el plural. Entonces en ese momento Couto se asume autor, se asume decadente y comienza todo digamos tropezar, pero no es tropezar, todo este camino hacia los esfóderos. Y al final creo, si acaso no soy de la opinión que hubiera sido su gran obra después de los 21 años, sí soy de la opinión que ya era más consciente de qué era exactamente lo que quería lograr y de los efectos que le habían dado los esfóderos, porque en su obra es la construcción del artista, después es una interiorización muy grande y al final logra que ese interior trascienda y vaya más allá. Creo que quizás hubiera vivido 1 o 2 años más, la verdad es que quién sabe si hubiera ido mejor si hubiera vivido 10 años más, pero por lo menos unos 2, hubiera escrito cosas yo creo que más cercanas a lo fantástico. Yo de verdad sí lo creo, porque ya es esa construcción de apropiarse de lo externo, pero a partir del mundo interno del artista. Entonces, yo creo que podemos dar un puente para que
el maestro Rodrigo Suárez nos lea a Bernardo Couto a través de la música. Si quiere leer la señora directora sus datos. Será Malinconía de Manuel M. Ponce y Si algún ser. He de comentar antes de que dé inicio el maestro que una vez que termine daré lectura a las breves semblanzas, a pesar de que el doctor Quirarte dice que no, de las semblanzas curriculares de nuestros invitados. Bueno, lo abrió entonces a la consideración de ustedes. Ustedes me dirán si están de acuerdo o no. Empezamos entonces. Bueno, damos pie. Entonces la leemos antes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, el maestro Rodrigo Suárez es originario de la Ciudad de México. Estudió la carrera de piano en el Centro de Investigación y Estudios de la Música, CIEM. En su trabajo más reciente estuvo como pianista en la obra Imperio, basada en la novela homónima de Héctor Zagal, en el Castillo de Chapultepec. Actualmente se encuentra finalizando la carrera de composición y tomando clases de perfeccionamiento pianístico bajo la guía del reconocido concertista Joseph Olechowski. Por favor, maestro.
a la época de don Bernardo Couto. Partiendo de la premisa de mi querido José Ricardo, del doctor Chávez, yo también pensé, ¿qué hubiera sucedido si Bernardo Couto Castillo sobrevive? Pensando en las historias de la vida irreal que formulaba nuestro querido admirado José Emilio Pacheco. Vamos a suponer que en lugar de los 21 años de edad, en la que muere cuando va a cumplir los 21 años, en 1901, sobrevive y llega a cumplir 80 años, se hace amigo de Juan Rulfo, de Francisco Tario, y sigue publicando libros. Sin embargo, creo más en la teoría de Didier Sien, este psicocrítico, que siempre hay que desconfiar de los psicocríticos, pero tiene un libro que se llama El cuerpo de la obra, muy interesante, donde plantea que hay procesos artísticos que se dan en la juventud y que aunque el artista sobreviva, pues ya no va a crear nada más, que es lo que pasó con Van Gogh, lo que pasó con Mozart, lo que pasó con Alicio Macero. Bueno, ambos son datos diferentes porque dejó todo, pero para pensar en el mexicano domicilio, pues Alicio Macero y Juan Rulfo. Pero uno no puede dejar de conjeturar, y me gusta mucho lo que dice Coral, que tal vez se hubiera ido por ese lado fantástico. Y en ese sentido, lo que yo quiero que nos comparta Coral, también al navegar por su libro, uno encuentra que es una biografía de Couto, no solo en su preliminar, sino a través de los textos, porque es un ordenamiento de los textos desde 1993, cuando publica La vida de un artista, hasta 1901 que muere. En realidad, La vida de un artista, este texto ya citado, que Couto publica cuando tiene 14 años, es un texto programático porque habla de un artista que finalmente es reconocido después de muerto. Un texto, de alguna manera, él estaba pensando que él iba a hacer eso. Después le quiero preguntar un par de dudas que también tengo y que siempre tenemos muchas dudas sobre Couto, pero que él, como pocos, llevó a su realización lo que decía Oscar Wilde, por combinar el talento, el genio de su vida con el talento de su obra. Gracias a este tan cuidadoso estudio preliminar de Coral Velázquez Alvarado, donde habla de los, con gran respeto, con gran atención, de los estudiosos que han antecedido, ella dice que los cuentos predilectos de Torri, de Julio Torri, el gran autor y lector de nuestra literatura, eran un recuerdo y viajoso sepulturero. Lo que quiero preguntarle a Coral son dos cosas. Primero, ¿cuáles son sus cuentos favoritos de Couto? O cuáles son sus obras favoritas de Couto, que también escribió algunos poemas de algunos ensayos, y que nos hable un poco de la historia de por qué eligió esta maravillosa pintura de Feliciano Hobbes para la portada del libro. Bueno, primero respondo cuáles son mis favoritos. Es difícil decir que uno tiene un favorito cuando le dedica a un autor tanto tiempo de su vida. Yo llevo con Bernardo desde la licenciatura, entonces digamos que es nuestro rompimiento oficial. Con esto cerramos nuestras relaciones, Bernardo y yo. Coutito, como le decía a sus contemporáneos. Mis favoritos, yo creo que por raros y distintos, son los insomnios fantásticos, que son esta suerte de poemas en prosa. Me gustaron mucho, me acercaron a la poesía. En la carrera pasa algo muy raro, que uno ama o odia la poesía, no hay como un término medio, y esto tiene que ver con la incapacidad que tiene uno a veces de analizarla y no con la incapacidad que tenga uno de disfrutarla. A mí me pasó
alejaba de ella, y el tener que enfrentarme contra estos textos que tenían que estar en la obra, es una obra reunida, pues fue un reto y un reconocimiento, un agradecimiento al autor por obligarme a hacerlo. Entonces creo que esos serían mis favoritos. ¿Por qué elegí la obra en la portada? Bueno, esta obra de Felician Rops, la elegí, bueno, primero elegí al autor porque primero dije, tiene que ser algo de Felician Rops, porque muchos de sus contemporáneos describían a Couto, o más bien describían a sus protagonistas como salidos de las aguafuertes de Felician Rops. El aguafuerte es una de las técnicas principales que usa el autor para su obra. Entonces, buscando, dije, bueno, además tiene que ser algo a colores, porque no podía ser algo blanco y negro, no podía ser algo en aguafuerte, claro. Y entonces busqué algo que fuera el símbolo de la obra de Bernardo Couto. Podemos encontrar el nombre, está atrás, ¿no? Es Diaboli Virtus in Lombis. Entonces pues lo tenía todo, ¿no? Era la virtud diabólica y la muerte, la cabeza del artista degollado, que al mismo tiempo era la cabeza de San Juan, al mismo tiempo era el símbolo de la fe fatal y de la más grande de todas, que es la muerte, y la muerte alada. Entonces, no sé, la muerte es. Entonces fue el mejor pretexto. Además está el árbol de la sabiduría, rodeado por la serpiente, en un cielo oscuro, estrellado. Creo que no había como nada mejor, ¿no? Y por eso fue la decisión de que fuera esta. En realidad, la primicia era que fuera Rops, y ya después fue la búsqueda de cuál sería la que estaría. Bueno, con este hecho de la muerte joven pues sigue dando vueltas alrededor de uno. Y bien podría uno recordar aquella antigua sentencia de que los elegidos de los dioses mueren jóvenes. Entonces, pensando en eso, yo dije, bueno, si Couto es uno de esos elegidos de los dioses, ¿de cuáles dioses o por cuáles dioses fue elegido? Evidentemente tienen que ser dioses oscuros, dioses sombríos, como los que él de alguna manera viene a representar en sus textos. Y además esto me hace pensar también en que en la antigüedad este sacrificio de jóvenes a divinidades lunares, bueno, justamente se daba para garantizar al mismo tiempo la continuidad de la vida, curiosamente. En ese sentido sí pienso que hay mucho de esto en Couto. Ahora bien, que él hubiera seguido vivo no nos garantiza que hubiera seguido escribiendo. Yo, digamos, viendo ojeando, revisando, explorando este libro, me queda un poco el sentimiento de que es tal el perfil de la obra, es tal su nivel, digamos, de enfrentamiento antiburgués, que con ese perfil solo habría dos salidas. Una, que es la que él eligió, que es justamente la autodestrucción por medio de la exacerbación del cuerpo y de todo lo que ello significa, ¿no? En términos de vicio, entre comillas, en términos de excesos, en términos de sustancias y demás. La otra quizás habría sido el alejamiento de ese tipo de literatura, que es a veces lo que yo siento en el caso, por ejemplo, de otro decadente de la misma época que acaba de citar Corán, que es Ciro de Ceballos, ¿no? Como Ceballos de alguna manera escribe lo que son
sus cuentos de croquis y series, ¿no? Y luego, aunque se mantiene vinculado a la literatura, ya no vuelve a desarrollar ese tipo, digamos, de texto. Entonces, la continuidad vital de un autor no necesariamente garantizaría que hubiera continuado ese perfil. Siempre queda, pues, como una hipótesis y da mucha tela que cortar, y eso incluso podría generar hasta nuevos textos literarios, un poco en la línea de Vidas Imaginarias a Marcel Schott, ese gran escritor también de época, que justamente escribía biografías imaginarias con base en ciertos detalles que habían sobrevivido en la biografía específica de un autor. Pero tratando ahora de llevar esto hacia oral otra vez, ella mencionaba la posibilidad del desarrollo de lo fantástico en Couto de una manera más fuerte y sostenida. Mi impresión es que justamente por este apoyo que tiene Couto en la parte corporal, erótica, lo fantástico nunca logra cobrar en él un alto vuelo. Tiende a ser algo más alegórico. Eso es mi sentimiento. No es ese fantástico sustentado en una trama fuerte. Y entonces mi pregunta es esa. ¿Cómo concibes ese fantástico en Couto? Por lo menos en lo que escribió, ¿es eso un fantástico incipiente? ¿O tú crees que es fantástico completo? Porque yo siento que lo erótico termina de alguna manera debilitando ese salto de lo fantástico, y ahí también tendría uno que apuntar lo que serían las creencias religiosas o espirituales de Couto, pero eso lo voy a dejar para un poquito después. Quedémonos ahora con lo fantástico. Bueno, pasa algo muy particular con sus cuentos. Ciertamente no logran ser, para mí no logran ser totalmente fantásticos. Casi sus cuentos más famosos o los más taquilleros, les diríamos, son esos cuentos, ¿no? Los que tienen esa inclinación fantástica. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con Rayo de Luna? Rayo de Luna, desde el principio, bueno, la primera versión, él lo titula, entre paréntesis, al final, una pesadilla. Entonces, ya con eso nos cancela la operación a nosotros de poder pensar que sí es algo fantástico. La otra posibilidad de lectura es que esta persona de verdad está loca, porque se lo llevaron a un manicomio al final de la aventura. Y uno dice, bueno, también si es un loco y él es el único que percibió el fenómeno, pues tampoco tenemos la certeza de que haya trascendido del mundo real como para decir que es fantástico. ¿Y qué es lo que pasa con Couto? Precisamente por eso el apartado en el que hablo de ellos es, no recuerdo cómo se llama, pero no dice fantástico, es de locos y aparecidos. Pesadillas fantasmagóricas de locos y aparecidos, que precisamente tiene que ver con eso, no son pesadillas donde se está transformando lo fantasmal, hay locos que están viendo eso, uno de ellos se llama un obsesivo, entonces está con la obsesión de todo eso, entonces uno no sabe si todo eso pasa en la mente de ellos, no hay más testigos, no hay señales que alguien más llegue y encuentre. Las señales las tiene el lector y es el único que es cómplice con el protagonista. Yo no soy especialista en fantástico
no le he dedicado mucho tiempo de estudio tampoco. Pero creo que justo en estos textos sí pasa eso, de que le dan primacía a lo erótico con respecto a lo fantástico. Es cierto, porque es una etapa de búsqueda de otro tipo de búsqueda. Él es cuando se declara decadentista, cuando está en esa beta de la fe fatal, del carpe diem, ¿no? Y de dominar sobre todo a la mujer. Creo que ese es lo que apuntan. Pero por otro lado, en uno de los últimos textos, que se llama Unos ojos, ya este mundo está totalmente trastocado y ya es un mundo fuera. Entonces eso es lo que me permite decir, quizá con ese interés diferente, que ya no es la mujer fatal, porque ya la conquistó en las modelos, ya no necesita usarla. Con ese nuevo aliento, a mí por eso me parece que podría alcanzar este fantástico más perfeccionado o más cercano a lo que nosotros entendemos por fantástico, porque en la época también era una cosa diferente a lo que hoy entendemos como fantástico. Y pues no sé si eso resuelve la pregunta o solo dejo más dudas y más cabos que se queden. Bien, se ha hecho mención en varias ocasiones de la palabra Asfóbolos. ¿Qué es Asfóbolos? Pregunto. Bueno, déjenme decirles que esto está más difícil que mi examen de grado. Bueno, los asfódelos son unas flores de la familia de las liláceas y demás, que viven y crecen en la humedad, ¿verdad? Y en la oscuridad. Y que en la mitología son mencionados la primera vez, bueno, en un libro, por Homero. Y son estas flores de las que se alimentan los muertos en su tránsito hacia el más allá. Son unas flores que crecen en los cementerios, muy tristes, muy solitas, que Marta Martínez nos hizo el favor de acercarnos a ese mundo de los asfódelos a través de los nardos, porque son flores que tienen un olor particular, y de las estrellas de Belén, que son así, porque los asfódelos crecen así en la barca, son pequeñitos y en forma de estrella, pero son más como azules, pues no sé, con eso respondí. Son flores, entonces que el libro se llame, que el libro de fotos se llame Asfódelos, pues no lo hace más que un heredero de las flores del mundo. Bien, tenemos otra participación musical a cargo del maestro Rodrigo Suárez. Elodia, de Ricardo Jordán. Maestro, ¿serán dos o una sola en esta ocasión? Es muy larga, una sola entonces.